Hola chicos, hoy yo les voy a hablar sobre los polímeros. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes con una o más unidades simples llamadas monómeros. Estas forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerza, puentes de hidrógeno. Los polímeros tienen elevadas masas moleculares, pueden alcanzar incluso millones de UMA. Características químicas de los polímeros. Los polímeros suelen ser malos conductores de electricidad, por lo que a menudo se los utilizan como aislantes. Algunos de estos presentan electrocromismo, que significa cambio de color ante la electricidad. Los polímeros sintéticos son poco reactivos, aunque la presencia de ácido puede hacerlo corroerse con rapidez. Características físicas de los polímeros. Los polímeros son cristalinos. Su presentación puede ser variada. Ante altas temperaturas se vuelven más elásticos. Ante bajas temperaturas se vuelven mucho más duros. Generalmente las características mecánicas de los polímeros suelen ser viscoelásticos, elásticos y suelen ser mucho. Estructura de los polímeros. Se identifican tres tipos de estructuras de los polímeros, los cuales son lineales, radiales y ramificados. Polimerización. El proceso de fabricación de los polímeros es por polimerización. Este proceso puede ser de dos formas: por condensación y por Nomenclatura de los polímeros. Más allá de las normas UPAC establecidas para nombrar las sustancias químicas, los polímeros suelen tomar el nombre del monómero base para su conformación, antecedido por el prefijo poli, si hablamos de poliestireno, el polietileno, etc. Otra forma común es agregar la palabra caucho, goma o acrílico antes del nombre de los copolímeros, como pueden ser el caucho estirenobutadieno o la resina fenol formaldehído. Por último, existen algunos polímeros dotados de nombres propios, utilizados derivados de las marcas que los comercializaron. En esto tenemos el caso del nylon, del teflón o del neopreno. Los tipos de polímeros. Estos se suelen clasificar los polímeros según su origen. Los naturales, que son aquellos provenientes de la naturaleza, como lo son los aminoácidos o las proteínas. Los semisintéticos, que son obtenidos industrialmente mediante el manejo de la transformación de los polímeros. Los sintéticos, que son obtenidos industrialmente mediante el manejo de monómeros orgánicos. Tenemos igualmente los que se pueden clasificar en base a estructura química, que como son los orgánicos, aquella cadena de moléculas está compuesta primordialmente por carbono. También tenemos los orgánicos vinílicos, que presentan mayormente átomos de carbono, pero combinados con otra forma de halógeno, estireno o olefinas. También tenemos los orgánicos vinílicos, que presentan oxígeno y nitrógeno, además de átomos de carbono. Y tenemos los polímeros inorgánicos, que pueden ser basados en azufre o en silicio. Finalmente, también tenemos, según su estructura, que podemos hablar de los homopolímeros, que están compuestos por una misma macromolécula que se repite, y los copolímeros, que están compuestos por dos moléculas que se reiteran sucesivamente en las cadenas. Propiedades de los polímeros. Los polímeros tienen gran cantidad de uso, pues encontramos polímeros con diversas propiedades debido a la estructura que presentan. De esta manera podemos mencionar algunas de las propiedades que presentan todos los polímeros, como son propiedades mecánicas, físicas, comportamiento de los polímeros frente al calor. Propiedades mecánicas. Esta propiedad se relaciona con el comportamiento de los polímeros. Estas se pueden clasificar como la resistencia de un polímero frente a la presión ejercida sobre ella sin sufrir cambios en su estructura. Por ejemplo, los policarbonatos es un polímero resistente. La dureza es la capacidad de un polímero de oposición al romperse. Por ejemplo, los polietilenos es un polímero con elevada dureza. Enlogación es la capacidad de un polímero al estirarse sin romperse cuando se ejerce una presión externa. Las propiedades físicas
según las características físicas que tenga un polímero. Esto se puede clasificar como fibras. Es la baja elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite confecciones cuyas dimensiones permanecen estables, por ejemplo el algodón, la lana, el poliéster. Plástico. El plástico es un polímero que ante un esfuerzo suficientemente intenso se deforma irreversiblemente, no pudiendo volver a la forma original, por ejemplo lo que es PVC, el polietileno. Comportamiento de los polímeros al frente del calor. Comportamiento de los polímeros frente al calor. Los polímeros frente al calor y la temperatura podemos encontrar dos tipos de polímeros. Encontramos los termoplásticos, que son polímeros que se caracterizan por presentar cadenas lineales y ramificadas. Comportamiento de los polímeros frente al calor. Los polímeros frente al calor y a la temperatura podemos encontrar dos tipos de polímeros. Los termoplásticos, que son polímeros que se caracterizan por presentar cadenas lineales y ramificadas no unidas, por lo cual las fuerzas intermoleculares son más fáciles de vencer con la temperatura. Tenemos lo que es la termoestable. Termoestable son polímeros cuya cadena está interconectada entre sí, provocando por el calor y dándole una forma permanente que no se puede volver a procesar. Son materiales ligeros, frágiles y con ciertas resistencias técnicas. Gracias. Ante un esfuerzo suficientemente intenso se deforma irreversiblemente, no pudiendo volver a la forma original, por ejemplo lo que es PVC, el polietileno. Comportamiento de los polímeros al frente del calor. Comportamiento de los polímeros frente al calor. Los polímeros frente al calor y la temperatura podemos encontrar dos tipos de polímeros. Encontramos los termoplásticos, que son polímeros que se caracterizan por presentar cadenas lineales y ramificadas. Comportamiento de los polímeros frente al calor. Los polímeros frente al calor y a la temperatura podemos encontrar dos tipos de polímeros. Los termoplásticos, que son polímeros que se caracterizan por presentar cadenas lineales y ramificadas no unidas, por lo cual las fuerzas intermoleculares son más fáciles de vencer con la temperatura. Tenemos lo que es la termoestable. Termoestable son polímeros cuya cadena está interconectada entre sí, provocando por el calor y dándole una forma permanente que no se puede volver a procesar. Son materiales ligeros, frágiles y con ciertas resistencias técnicas. Gracias. Polietileno de baja densidad. Es un polímero termoplástico derivado del petróleo. Este se trata de la primera tipología de los polietilenos al ser sintetizado del Inspired Chain Industry of London en el año de 1933, gracias a un proceso de alta presión con el cual la polimeración era radicada y comprobada a las variables a las altas densidades gracias a su sigla HDP. El polietileno a baja densidad tiene más de una ramificación que los átomos del mismo carbón, dando como resultado fuerzas moleculares mucho más débiles y con menos fuerzas de resistencia hacia su atracción. Uno de los que los ejemplifica son sus características. Unas características de los polietilenos a baja densidad tienen como utilización
la producción de películas que acoplan los otros materiales, que son más del 63% de la producción mundial de esta. Tiene esta destinación y uso, y esta además tiene el uso para la fabricación de contenedores en los materiales plásticos de varias índoles. Varios ejemplos de esto serían como las películas de barreras para los empaquetados de alimentos y para los bolsos de compra o los envases de leche, y a la vez zumo de frutas. ¿Cuáles son sus peligros, sus afectaciones prácticamente? Sus peligros al público van entre la condición del uso habitual del polietileno, no afecta de manera aguda ni crónica la salud del ser humano, ni existe peligro alguno en las temperaturas inferiores a los grados de 110 grados centígrados. En este estado fundido puede ocasionar quemaduras grandes al hacer contacto con la piel o con los ojos. Desde el punto de vista tecnológico es inerte. La ingestión de una pequeña cantidad de esta no debería causar ningún problema. La inhalación de su polvo, que a la vez puede causar hidrataciones, pueden causar daño en las vías respiratorias y en la mucosa. Respiratoriamente es inerte. También se puede descartar si posee o no posee un peligro ambiental. Al evaluar la performance del ambiente del polietileno, hay que tener también en cuenta las etapas en que atraviesa este producto, desde la extracción de la materia hasta su elaboración, hasta que se transforma un residuo justamente con su tratamiento. Este enfoque es tratamiento por la industria. Este polímero no afecta el medio ambiente. Dentro del medio ambiente no representa ninguna materia extraña cuya composición es lenta, se desintegra en la radiación UV y en el agua es insoluble y biológicamente tiene a ser inerte. Gracias.